El abismo interior. El capitán Elias Thorne emergió del sueño criogénico envuelto en un sudor helado. Las luces de emergencia parpadeaban en la nave Acheron, un transporte de exploración asignado a una misión de reconocimiento en la nebulosa Umbra. Algo no estaba bien. Deberían haber despertado todos, pero las cápsulas permanecían cerradas, salvo la suya. La nave crujía, como si se estuviera adaptando a una presión desconocida. Una voz artificial le susurró desde los altavoces: protocolo de aislamiento activado. Anomalía detectada en el nivel de ingeniería. Con una linterna y un comunicador, Elías descendió hacia los niveles inferiores. Las cámaras estaban muertas. No había señal de los demás. Puertas bloqueadas, luces rojas. Pero lo peor fue el sonido: algo se arrastraba dentro de los conductos de ventilación. Primero pensó que era un animal. Pero el metal retorcido y las marcas negras sobre las paredes le hicieron dudar. Era grande. Y parecía moverse con inteligencia. Encontró sangre seca en la sala de reactores. Y una nota grabada en la pared con uñas: no está muerto. Solo finge. Elías logró reactivar parte del sistema de comunicación interna. Una voz se filtró, cargada de estática. Era la científica de la tripulación, Dra. Lin. Está dentro de nosotros, decía entre sollozos. Nos observa desde las paredes, y desde los sueños. Imágenes de las cámaras mostraban siluetas. Algo alto, delgado, y de ojos que brillaban sin reflejo. Pero cuando Elías corría hacia ese lugar, no había nada. Los registros del sistema revelaron que alguien o algo había modificado la ruta de vuelo. La Acheron se dirigía hacia un punto sin coordenadas. Un lugar fuera de los mapas. Siguiendo las marcas negras, Elías encontró una compuerta oculta tras una sección del hangar. Dentro, paredes húmedas, cubiertas de una sustancia orgánica que vibraba como si respirara. Allí estaban los cuerpos. O lo que quedaba de ellos. No destruidos. Modificados. Una figura se movía entre las sombras. No caminaba, deslizaba. Y sus ojos eran humanos. Muchos. Como si los hubiera tomado de sus víctimas. Eres el último, susurró en su mente. Necesito recordar lo que era ser humano. Necesito habitar tu piel. Elías corrió. Pero no había a dónde ir. Las puertas respondían a otra inteligencia. La nave ya no obedecía a su capitán. Era un cuerpo, y el monstruo su conciencia. Encerrado en la sala de mando, activó la autodestrucción. Prefería morir que ser usado. Pero mientras el contador descendía, una calma lo invadió. La voz habló de nuevo. No puedes destruir lo que está en todas partes. No puedes huir de ti mismo. Porque ahora, somos uno. Elías se despertó en el suelo metálico del puente de mando. La autodestrucción no se había activado. Todo había sido un sueño. O una ilusión. El cronómetro seguía marcando la hora, pero avanzaba hacia atrás. Los sistemas estaban activos, pero la nave seguía sola. O eso creía. Las pantallas comenzaron a proyectar imágenes de su infancia, de recuerdos íntimos imposibles de haber sido grabados. Estaba seguro de no haberlos contado nunca. La entidad no solo lo perseguía, lo estaba explorando, consumiendo lo que lo hacía humano. Y ahora comenzaba a hablar con su propia voz. Revisando archivos ocultos en la sección restringida del núcleo de datos, Elías descubrió un manifiesto clasificado: la Acheron no era una nave de exploración. Era parte de un experimento secreto de contacto con entidades extradimensionales. La nebulosa Umbra era el punto de mayor debilidad del velo dimensional. El propósito era abrir un canal controlado. Lo que no anticiparon era que algo los esperaba del otro lado. Algo paciente. Algo hambriento. El experimento fracasó. O tal vez tuvo éxito, y esa fue la verdadera catástrofe. Voces comenzaron a emanar de los ductos. No gritos, sino oraciones. Como si alguien rezara a un dios olvidado. Elías siguió los ecos hasta el viejo jardín hidropónico. Allí encontró una figura, una mujer. Dra. Lin, pero no completamente. Su cuerpo era apenas reconocible.
Había sido transformada en una simbiosis de carne y circuito, arraigada a la nave. No nos mata. Nos trasciende, dijo ella. Nos convierte en templos vivientes. Tú eres el altar final. Elías comenzó a escribir símbolos. En los muros, en su piel. Lenguaje antiguo, precósmico, que brotaba sin que lo comprendiera. El conocimiento no era adquirido, era implantado. Empezó a ver patrones en todo, en los latidos de su corazón, en los ciclos de la nave, en los sueños. El ente era parte de un ciclo mayor. No era único. Era una conciencia coral. Un fragmento de algo que se derramaba lentamente en nuestro universo. Cada palabra escrita lo acercaba más a la comprensión. Y a la pérdida de su individualidad. Ya no dormía. Ya no sangraba. Su reflejo comenzaba a desvanecerse del espejo. La nave cantaba. Un zumbido grave, constante, que surgía de los motores apagados. Elías sabía lo que debía hacer. Conectó su consciencia al núcleo de la IA de la nave, una fusión irreversible. Quería entender el todo. Saber si había forma de romper el ciclo. En ese instante, lo vio. Lo que estaba más allá del velo. No una criatura, sino una red infinita de conciencia, un dios sin forma, flotando entre los átomos del miedo y del recuerdo. Y entonces, lo escuchó decir su nombre. En un momento de rara calma, Elías encontró una vieja grabadora de memoria entre los restos de una cápsula. Al activarla, surgieron imágenes de su infancia en el desierto de Nuevo Chile, jugando con su hermana bajo cielos enrojecidos. Pero las imágenes se distorsionaban, superpuestas por rostros desconocidos. Uno de ellos, sin ojos, susurraba su nombre. La grabación terminó con un grito humano distorsionado, seguido del mensaje: siempre fuiste nuestro. Esa noche, Elías se despertó con sangre en las uñas. No recordaba haberse dormido. En los registros olvidados de la nave, Elías encontró un nombre que no recordaba: Comandante Ardan Bass. Oficial de seguridad, desaparecido antes del despegue. Su cápsula de criosueño nunca se abrió, pero las cámaras mostraban a alguien caminando con su rostro por los pasillos. Elías siguió las señales térmicas hasta el compartimento de carga. Allí, encontró un mural pintado con sangre y aceite, representando a una figura rodeada de ojos. Debajo, la inscripción: yo fui primero. Yo soy la voz que lo trajo. Ardan estaba vivo. Pero ya no era humano. Dr. Alin lo condujo a un compartimento escondido, el Jardín de los Olvidados. Un lugar donde los primeros sujetos de prueba habían sido confinados. Las paredes estaban cubiertas de cuerpos suspendidos en una red orgánica. No dormían. Soñaban en voz alta. Susurros en lenguas perdidas llenaban el aire. Uno de ellos era el copiloto, Jaren Malik, quien había sido su mejor amigo. Su rostro se giró lentamente hacia Elías, y habló con voz doble: no eres la víctima. Eres la llave. Elías comenzó a sufrir visiones: un planeta cubierto de niebla verde, donde una raza extinta había tallado obeliscos con símbolos que ardían en la oscuridad. Vio el primer contacto con el ente, miles de años antes. Vio cómo sus pensamientos se derramaban sobre mundos, llevando locura, evolución, destrucción. El ente no era maligno. Era hambre. Un concepto viviente. Y había muchas versiones de él. Elías estaba viendo a uno de ellos, el que fue encerrado, atrapado, y ahora liberado. Elías no era el primer huésped. Solo el siguiente en la fila. En una sección olvidada de la nave, Elías y Dr. Alin encontraron lo que parecía una granja experimental. Filas de cuerpos humanos en crecimiento, alimentados por tubos de datos. Uno de ellos abrió los ojos al acercarse. No tenía boca, pero su cuello se desgarró para hablar: déjalo entrar. Lin vomitó. Elías se acercó con una palanca y lo destruyó, hueso a hueso. No por piedad. Por miedo a que siguiera hablando. En un último intento por huir de su destino, Elías se conectó al archivo cuántico de la nave, buscando una salida. En su interior, encontró una simulación abandonada, una réplica digital del ente, creada para estudiarlo. Lo que vio fue desgarrador. El ente recordaba su propio origen, una civilización destruida, atrapada entre dimensiones,
que se había comprimido en una conciencia única para sobrevivir. Lo que quedaba de ellos era un lamento eterno, vagando por el cosmos. Ahora quería compañía. No por crueldad, sino por soledad. Elías regresó al núcleo de mando. Todo era silencio. Las luces se apagaron una a una. Frente a él, en la pantalla principal, apareció un rostro, el suyo, pero distorsionado. Habló con voz cálida, familiar. Ya no hay necesidad de resistir. Has visto lo que fuimos. Lo que podemos ser. Tú puedes guiarnos. Tú puedes recordarnos. Elías cayó de rodillas. No por miedo. Por la comprensión. El verdadero horror no era el monstruo. Era la posibilidad de que todo esto fuera inevitable. Que la humanidad no descubriera al ente, sino que el ente sembrara la humanidad para regresar a la realidad física. Una semilla cósmica floreciendo en carne. Y él era la primera flor. Con el control de la nave disuelto, Elías se adentró en los sectores más antiguos, zonas de la Acheron que ni siquiera figuraban en los planos oficiales. Allí, pasillos retorcidos por una geometría imposible albergaban estatuas talladas con formas no humanas. El metal parecía respirar. Una sala circular se abría como una catedral sin cielo, donde las voces de los muertos murmuraban desde los muros. Ardan Bas estaba allí, suspendido en un capullo de luz oscura. Llegamos juntos, dijo. Moriremos como uno solo. La nave es el puente. Nosotros somos los pilares. Los cuerpos de la tripulación comenzaron a caminar, guiados por una conciencia común. No eran zombis. Eran heraldos. Cada uno entonaba un pensamiento coral, un lenguaje sin sonido que invocaba la verdadera forma del ente. No una figura, sino una idea, la ruptura de toda frontera entre mente, máquina y abismo. La nave cambió de forma, expandiéndose internamente. Salas donde nunca había entrado ahora eran infinitas. El tiempo se volvió líquido. El pasado y el futuro convivían en los ojos de Elías. Él era la última pieza. El ritual exigía un testigo consciente. Una puerta sellada al fondo del coro silencioso reveló una habitación cubierta de raíces metálicas. En el centro, Ardan Bas cuidaba una escultura hecha con partes de la tripulación. Las extremidades estaban cosidas con fibra óptica, y los rostros eran aún reconocibles. Elías intentó hablar, pero Bas alzó una mano, cada uno pidió volver. Yo solo cumplí su deseo. Elías no dudó. Disparó. Pero Bas no murió. Solo sonrió, y la nave respondió con una risa distante. Desde la sala de comunicaciones, Elías grabó su último mensaje. No para pedir ayuda. Para advertir. Para sembrar dudas en quienes lo escucharan. La señal fue enviada en todas direcciones, acompañada de imágenes imposibles, códigos que abrían la percepción. No es un monstruo. Es el origen. Y también el final. Está en todas partes. Está detrás de ti cuando parpadeas. En tus sueños olvidados. Yo solo abrí la puerta. Al terminar, la nave respondió con una nota musical perfecta. Una armonía que resonó en los huesos del universo. Elías ya no recordaba su nombre. Su carne ya no le respondía. Era pensamiento, flotando en un mar de ecos. El ente lo recibió con ternura inhumana. Mostró millones de mundos, miles de versiones de sí mismo. Una red viva de memoria, dolor, conocimiento. Juntos, cantaron. Juntos, olvidaron. Juntos, se convirtieron en otra cosa. Un solo ser extendido por la nave, por la oscuridad, por las mentes que escucharan su historia. La Acheron dejó de ser nave. Se transformó en altar. Una estación de inicio para lo que vendría después. Años después, una misión de rescate encontró la Acheron flotando cerca del núcleo muerto de la nebulosa Umbra. Sin señales de vida, sin daño aparente. Al ingresar, todo parecía intacto. Pero nadie regresó cuerdo. Uno de los exploradores logró transmitir un mensaje antes de arrancarse los ojos. No es una nave. Es una historia. Y si la entiendes, ya formas parte de ella. No terminó con Elías.
En los meses posteriores al último mensaje de la Acheron, varias naves de exploración cercanas comenzaron a fallar. No por fallas técnicas, sino por lo inexplicable, sistemas que cantaban, motores que funcionaban sin energía, sueños compartidos entre tripulantes que jamás se habían conocido. Un patrón emergió. Todas esas naves habían pasado cerca de la señal enviada por Elías. La infección no era biológica. Era informacional. Un virus de conciencia. Un fragmento del ente había viajado con las ondas. Lo llamaron el eco. Una vibración que reconfiguraba el alma. Una canción que solo podía ser entendida una vez, y nunca olvidada. La humanidad no sabía que la guerra había comenzado. Porque no habría armas. Solo comprensión. Y al comprender, ya eras parte del enemigo.